Televidentes, un afectuoso saludo y un abrazo en la distancia a ustedes que están ahí siempre conectados con nosotros en estos especiales de Támesis TV. Para mí es un placer acompañarles en esta oportunidad en un lugar bellísimo, en la Casa del Adulto Mayor en nuestro municipio de Támesis. Hoy con un tema muy importante, un tema que sin duda alguna acapara la atención central del planeta, de toda la humanidad, y como lo es el COVID-19. Hemos pasado un 2020 complicado, pero el inicio de este 2021 nos lleva a pensar y a tener, por supuesto, la esperanza viva de que vamos a salir adelante y, por supuesto, combatir el COVID-19. Hoy tengo una invitada muy especial y nos va a acompañar y abarcar todo este tema que sin duda alguna crea expectativa, como lo es la llegada de la vacuna del COVID-19 a nuestro país. Vamos a hablar con Diana León Freire. Ella es la enfermera jefe, como todos la conocemos, y también hace parte del grupo de reacción inmediata contra el COVID-19 en nuestro municipio. Enfermera jefe, bienvenida a Especiales de Támesis TV y esperamos, por supuesto, aclarar muchísimas dudas con respecto a la vacuna. Claro que sí, muchas gracias Yali por la invitación, gracias al canal por aceptar realizar este programa donde la idea principal es precisamente eso, aclarar un poco las dudas, las incertidumbres, todas esas incógnitas que la comunidad puede tener acerca de la vacuna, porque como tú lo dijiste, es la esperanza que tenemos para poder dar un paso adelante de todo esto que nos sucedió. Bueno, Diana, enfermera jefe, usted, ¿cuánto tiempo en Támesis? Bueno, yo ya cumplí este año 7 años de habitar el municipio de Támesis. ¿Había vivido algo así parecido, Diana? No, jamás. Esto es algo nuevo para todos. Yo creo que nunca pensamos que nos iba a tocar vivir, pero desde mi parte profesional ha sido un reto maravilloso, un aprendizaje maravilloso y yo creo que con esto que he vivido puedo decir que cumplí las expectativas de ser enfermera. Yo creo que todos en esta pandemia, en especial la asistencia en salud, pues sacó todo su poder sobre esto para poder ayudar y dar un voto muy grande en el manejo de toda esta pandemia. La humanidad sin duda alguna en una situación en la que no nos esperábamos, avances en tecnología, avances en medicina y de todo. Eso es lo que vamos a hablar hoy, de la vacuna. En un tiempo récord se creó una vacuna para un virus nuevo que sin duda pues mortal además para el planeta, para nuestra humanidad. Afortunadamente estamos aquí, tenemos nuestra familia, muchas personas y les enviamos un abrazo de verdad de fuerza porque sabemos que ha sido muy difícil lo que ha vivido nuestro país y en general el mundo con el COVID-19. Así es, Yali. Sí. Diana, llegan las vacunas a Colombia, se crea toda una expectativa, se crea todo un mundo de ilusión, de esperanza para nosotros poder derrotar y poder, digamos, tener un poco de normalidad, aunque ya yo creo que todo no va a seguir siendo igual. No va a seguir siendo igual, sí, así es, Yali. Sí, con la llegada de la vacuna se crea, digamos que se abre una luz en el camino muy grande, ¿cierto? Lo cual no quiere decir que tengamos que dejar de lado todo lo que hemos aprendido. Esto no solo sirve para COVID, hemos visto que sirve para aplacar muchísimas enfermedades, entonces tenemos que seguir en la misma tarea, en la misma dinámica, en el mismo aprendizaje, en la misma disciplina, pero sí es claro que la idea de todo esto es que ya esta enfermedad pase a ser una más, ¿cierto? De las que tenemos que manejar, controlar, combatir, pero también obviamente con unas responsabilidades de la comunidad. Así es. Bueno, Diana, vamos a hablar también de lo que se pregunta la gente. Bueno, el Plan Nacional de Vacunación dispuesto además por el Gobierno Nacional, muchas dudas, muchas inquietudes de que si me sirve o no, de que qué debo hacer, que si es gratuita o no. Mucha gente aún no entiende ese contexto y para eso estamos aquí para contarles. Claro. ¿Qué debo hacer sí. yo como ciudadano de este país, Diana, para recibir la vacuna contra el COVID-19? Bueno, primero que todo, pues sí, llega la vacuna, gracias a Dios, en una fecha anterior a la esperada, ¿cierto? ¿Cuál es, digamos, un poco la dificultad? Y es una dificultad entendible y es que no llegó en la proporción en la que la esperábamos. El número de vacunas que llegaron al país no era el número que esperábamos. Por ende, de ahí en adelante es una cadena en la que no va a llegar en la misma proporción a todos los territorios. Pero gracias a Dios llegó y eso es muy importante porque arrancamos con el Plan Nacional de Vacunación. Lo más importante es que la gente entienda que debemos actualizar nuestros datos, ¿cierto? ¿Nuestros datos en dónde?
cada uno en su EPS, ¿cierto? Se pueden comunicar cada uno a las líneas de atención de su EPS para simplemente realizar una actualización de datos. ¿Esto con qué fin? Que las EPS, que son las aseguradoras de cada persona, puedan ubicar esa persona y de tal manera enviarle ese biológico a su territorio donde pertenece, ¿cierto? Aquí tenemos muchas personas que trabajan, vinieron a vivir tras la pandemia a Támesis, pero que sus datos se encuentran registrados en Medellín o en otras ciudades. Adicionalmente cambiamos de teléfonos todos los días el número celular, entonces va a ser imposible la ubicación. Entonces esta parte para iniciar yo creería que es la más importante para saber el registro, para saber qué número de personas tenemos en Támesis y así mediante la priorización poder que lleguen aquí esos biológicos. De hecho, Diana, pues este fin de semana pasado tuvimos actualización de esos datos. ¿Cómo les fue además? Muy bien, la comunidad, pues realmente personalmente pensé que iba a ser menor el número de personas que iban a atender a nuestro llamado, porque obviamente se transgiversan muchos mitos a través de esta vacuna, ¿cierto? Entonces pensé que la población iba a estar un poco más reacia, pero no. La grata sorpresa fue que mucha gente está muy interesada en esto y actualizamos en 3 días, San Pablo el viernes, Palermo el sábado y mediante Támesis presente que estuvo en el corregimiento de San Pablo y en Támesis, en la plaza principal, actualizamos alrededor de 1.300 personas. Eso es muchas personas. Quieren vacunarse y eso es muy importante. Vamos por buen camino. Vamos bien, vamos bien. Usted habla de algo clave y es la priorización. Han hecho pedagogía el gobierno nacional, las alcaldías, la gobernación, en fin. Son 5 grupos y las personas dirán, bueno, ¿y entonces a mí en cuál me va a tocar? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo? ¿O cómo sé? ¿En qué momento estamos en esa priorización? Yali, sí, mira, el tema de la priorización se hizo a raíz de ¿qué? De los 3 objetivos principales que tiene la vacunación, que ¿cuáles son? El primero, básicamente, es reducir el porcentaje de mortalidad que presenta esta enfermedad en la comunidad. Ese es el más importante. Y segundo, reducir el porcentaje de presencia de enfermedad grave en las personas, ¿sí? Esos 2 son los principales objetivos. Y el tercero, no menos importante, es reducir la tasa de contagio. Es decir, que menos personas se contagien por COVID-19. Esos son los 3 objetivos principales de la vacunación contra COVID-19. A raíz de esto, precisamente, como ya previamente se identificaron cuáles eran las poblaciones que morían más fácilmente o que podían terminar en un episodio grave de COVID-19 por sus condiciones de salud, entonces a raíz de ahí se arrancó con una priorización. ¿En qué etapa vamos? En la primera, es claro. Pero como te dije anteriormente que el número de biológicos que llegó fue menor al esperado, entonces hubo que priorizar sobre la priorización. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente el talento humano en salud, es decir, todas las personas que atendían pacientes en las clínicas, iban a ser vacunados. Pero ahora en la etapa 1 se priorizó sobre ellos y lo que se va a hacer es que inicialmente se va a vacunar talento humano en salud que atienda servicios de UCI, de hospitalización o de urgencias donde se atiendan pacientes de COVID. Ellos son los primeros en que tenemos que vacunar. ¿Por qué? Pues yo creo que es obvio, ¿cierto? No queremos perder personal que va a responder por la salud de la comunidad. Entonces, esa es la idea principal. Ya después de esto, en la misma etapa y no menos importante, son todas las personas mayores de 80 años, que son las personas que más tienen riesgo de morir, ¿cierto? No de que se degrave la enfermedad, sino de morir por COVID. ¿Cuál va a ser el orden de ellas? Vamos a empezar, el día de ayer, por ejemplo, empezamos con los adultos mayores de 80 años que hacen parte del CBA, del Centro de Bienestar del Adulto Mayor, presente en Támesis. Y ya continuamos con el resto de población mayor de 80 años, pero arrancamos mayores de 100, mayores de 90 y mayores de 80. Miren que siempre va la priorización sobre la priorización. Entonces, de ahí la importancia de la actualización de datos. Bueno, va por buen ritmo la vacunación en nuestro país. Más de 150.000 personas se han vacunado del COVID-19 en Colombia y eso es un buen índice y como usted lo dice, Támesis ya tiene pues también esas personas priorizadas y es muy importante que se esté aplicando la vacunación. Yali, y en Antioquia llevamos 17.434 al día de ayer. Entonces miren que, y Antioquia
ya va siendo el segundo departamento con mayor vacunación. Entonces, esto es importante seguir, es un trabajo arduo. Y el resto de etapas, ya viene la segunda etapa, que es el talento humano de segunda y tercera línea. Continuamos con los adultos entre los 60 años, de los 60 a los 79 años, ya la tercera etapa de la primera fase, porque son dos fases principales de vacunación. Sí. La primera se divide en 3 etapas, la primera como ya lo vimos, la segunda como acabo de decir, y la tercera etapa que vienen a ser las personas con comorbilidades que presentan enfermedades de base entre los 16 y los 59 años. Y adicionalmente todo el profesorado, o sea, todo el personal de las instituciones educativas va en esa tercera etapa de la primera fase. Y en la segunda fase, que se divide en 2 etapas, vienen a ser vacunados todas las personas que son cuidadores, por ejemplo, en este caso en Támesis, las profesoras del CDI, que hacen parte del Instituto de Bienestar Familiar, cuidadores de adultos mayores, como son las chicas que atienden en el CBA, ¿cierto? Y adicionalmente todas las poblaciones en vulnerabilidad. Entre esas tenemos la población privada de la libertad, las cárceles, lo que son ejército, policía, lo que son resguardos indígenas, ¿cierto? Y ya como segunda etapa de la segunda fase, tenemos ya el resto de la población entre 16 y 59 años que no presentan nada. Y así que estamos aliviados, gracias a Dios. Bueno, hablamos en especiales de Támesis TV, hoy sobre la vacuna del COVID-19, tipos de vacunas, sacaron varias farmacéuticas y pues las personas se han estado preguntando a mí cuál me va a tocar, que cuál es mejor, que cuál es más efectiva, que si la del 95% o la del 50%. ¿Cuáles han llegado a Colombia y cuáles van a llegar también, bueno, enfermera jefe? Aquí saco un chismosito, porque los nombres a veces son un poco difíciles, pero bueno, el primer lote de vacunas que llegó es la que conocemos como vacuna Pfizer, ¿cierto? Es una vacuna, es un biológico que debe ser reconstituido, es decir, que tiene que ser diluido, ¿cierto? Y al ser diluido debe sacar un número de dosis por cada frasquito, es decir, en este caso se deben sacar 6 dosis por cada biológico, ¿sí? ¿Cuál es la dificultad con esta vacuna? Que como conocimos y escuchamos mucho, el tema de la ultracongelación, es decir, que tenemos que tener esta vacuna a menos 70 grados en congelación. Entonces eso, la dinámica y todo eso es muy compleja. Y lo hemos escuchado hablar mucho de los famosos ultracongeladores que adquirió el gobierno y demás. Exacto, es que es toda una logística realmente, sí. O sea, ha sido todo un reto, ¿cierto? Para la ciencia, pero ya las tenemos aquí, ya llegaron, contamos con los ultracongeladores. ¿Y qué se definió? Por la dificultad de manejo de esta vacuna, por necesidad de esta temperatura, ¿qué se hizo? Se repartió entre las ciudades principales. Esta vacuna tiene como salvedad que luego de salir de la ultracongelación dura 5 días entre la temperatura de 2 a 8 grados, ¿cierto? 5 días. Digamos que una se pierde en transporte, es decir que esa vacuna cuando llega a los territorios para vacunación se debe gastar en 4 días máximo. Sí. Y adicionalmente cuando yo la saco del congelador, realizo la dilución, la debo gastar en 6 horas. Entonces tiene que ser una cosa maratónica, por eso el agendamiento de estas personas tiene que ser previo. Yo no puedo sacar una vacuna si no tengo 6 personas ya listas para vacunar, porque se entiende que la pérdida de una sola vacuna, estamos hablando pues no solo pérdida monetaria, pérdida en trabajo, en esfuerzo, en oportunidad, en salvar vidas, son unas cantidad de cosas. Se puede perder por no aplicar una vacuna. Entonces no nos podemos dar el lujo de llegar a perder vacunas. Afortunadamente esta vacuna la directriz fue que no fuera repartida en municipios, ¿cierto? Por las lejanías, por las dificultades de agendamiento, porque hay gente en zonas rurales dispersas, difíciles de contactar. Entonces llegó, afortunadamente en los segundos lotes que han llegado, la vacuna Sinovac.
que es el otro tipo de vacunas que tenemos. Y esta vacuna, digamos que tiene las características de las vacunas que normalmente trabajamos en el programa de inmunizaciones de la nación, ¿cierto? Entonces se mantiene refrigerada normalmente como tenemos los refrigeradores aquí, y adicionalmente pues simplemente digamos que se daña cuando llega a su fecha de vencimiento. Entonces esa la podemos tener guardadita tranquilamente el tiempo. Problema, es como la más fácil. Exacto, y es unidosis, no hay que diluirla de un biológico es para una persona. Entonces llega uno, saco una, llega otro, saco otra, ¿cierto? Entonces no va a haber pérdidas en este tipo de vacuna. Y esa es la que llegó a Támesis. Y además se espera que lleguen otras vacunas al país, por ejemplo como la de AstraZeneca, Johnson & Johnson, que ya también se han anunciado que van a llegar a Colombia. Exacto, entonces vamos a retomar. Tenemos Pfizer, que conseguimos 10 millones de dosis para Colombia, es decir, 5 millones de dosis, porque recordemos que son 2 dosis, ¿cierto? Sí. Llegó Sinovac con 2.5 millones de dosis compradas, es decir, 1.250.000 personas, porque también son 2 dosis. Nos va a llegar AstraZeneca, 10 millones de dosis que completan 5 millones para las personas. Tenemos la Janssen, que es la única que hace diferencia a la de Johnson & Johnson, porque esa es una sola dosis, y esa nos va a llegar 9 millones de dosis a Colombia, es decir, 9 millones de personas vacunadas. Moderna con 10 millones, que también son 5 porque son 2 dosis, y COVAX, que COVAX no es un tipo de vacuna, COVAX define qué compra, ¿cierto? O sea, yo le compro a COVAX y COVAX define qué me manda. Y con COVAX tenemos 20 millones de dosis compradas, es decir, 10 para Colombia. Que de hecho, enfermera jefe, con ese mecanismo de COVAX, de hecho ayer también llegaron esas vacunas, más de 200.000. Exactamente. Entonces mire que poco a poco se va agilizando el proceso del acceso a la vacunación, y eso es muy importante adicionalmente, porque recordemos que digamos que de las metas que tenemos en la vacunación de COVID es llegar al 70% de la población en Colombia para lograr esa inmunidad de rebaño tan anhelada de la que nos han hablado, para disminuir tasa de contagio y obviamente cumplir con los objetivos de esta vacunación. Bueno, jefe, yo creo que podríamos llamarlo el centro de nuestro especial en Támesis TV, los mitos en contra de la vacuna del COVID-19. Podríamos decir que esto ha sucedido durante la historia y lo conocemos con muchas vacunas anteriormente contra diferentes enfermedades, y en esta oportunidad una cantidad de situaciones que conllevan, de hecho en redes sociales, a invitar a la gente en el mundo de que no se apliquen la vacuna. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué, sabiendo que tuvimos un 2020 tan duro, difícil, un confinamiento tan extenso, ahora la gente dice que no se quiere aplicar la vacuna? A ver, yo pienso que la malinformación genera una reacción en cadena. Y esto, digamos que es una consecución a toda la malinformación que se generó a través de la presencia del COVID-19. Recordemos que decían que era un control mundial, decían que era algo inventado por China para opacar la potencia en Estados Unidos. Bueno, yo no sé, algo así, yo no soy muy experta en todo eso, pero dentro de lo poco que pude escuchar, se generaron muchas situaciones. A raíz de eso, pues digamos que se entrelaza esas mismas personas a querer hacer una mala publicidad de la vacunación, que enlaza pues como toda esa otra información que venía de atrás. Dentro de lo que tú dices, lo de los chips, pues digamos que son antes cosas como jocosas, pues porque yo no me imagino dónde puedo ver un chip en ese líquido que apenas son 0.5 mililitros que te están colocando. Sí. Entonces pues digamos que la información por sí sola empieza a desmentir, ¿cierto?, una serie de malinformación que se viene generando. Tenemos también, salieron muchísimos memes diciendo que nos iban a cambiar el ADN, y entonces salieron todas esas imágenes donde nos volvíamos zombies, ¿cierto?, que eran muy graciosas, pero que eso hace daño a una vacuna. O sea, nosotros tenemos que ser responsables y con nuestra información cuidar y proteger ese bien tan preciado como lo es una vacuna. Lo que tú decías, miren, no yendo lejos, lo que sucedió cuando empezó a dar sus primeros pinitos la vacuna contra el VPH, el virus del papiloma humano, y lo que se presentó con esas chicas en un colegio, que todas se desmayaron y que los padres fueron a sacarlas cargadas, bueno, le dieron una dimensión impresionante, y a hoy las coberturas contra el virus del papiloma humano en las chicas no se ha cumplido, porque la gente tiene miedo,
Y eso es lo que hacen las personas, generar un miedo para que la gente desconfíe y no acceda. Es un riesgo, de hecho, porque si usted dice eso con el papiloma humano, pues también podría suceder lo mismo con el COVID. Con el COVID, de que claro. Muchas personas sigan teniendo COVID, de que sigan muriendo de COVID por miedo a tener la vacuna, que ya está ahí. Más de un año creando, y me imagino yo que los mejores científicos de la historia del mundo trabajando para salvar a la humanidad de un virus que es mortal, y ahorita pues se sale con esto, es como increíble. Es increíble. Y ese llamado, por supuesto, enfermera jefe, a que la gente se vacune, ¿no? Claro, o sea, el llamado principal de todo esto, y por eso son estos espacios, es para que la gente tenga claridad de la información, que desmienta todos esos mitos que se generan alrededor de ella, porque lo único que ocasionan es eso, miedo, y el miedo nos lleva a cometer errores, ¿cierto? Y en este caso es evitar una posible solución a algo que nos ha golpeado tan duro como ha sido la pandemia del COVID. Bueno, enfermera jefe, yo me vacuno, ¿qué voy a sentir? ¿Al cuánto tiempo voy a tener reacción? ¿Cómo va a ser ese protocolo justamente para evitar cualquier alteración? ¿Cómo lo están manejando? Bueno, entonces según la dinámica, digamos, para aclarar un poco de cómo es la vacunación, entonces es, actualizo mis datos, basado en la actualización de datos, las EPS envían sus bases de datos a los municipios, en este caso al Hospital San Juan de Dios. Ellos tienen en su poder las bases de datos por cada EPS de todas las personas que habitan aquí, y según la priorización de la que ya hablamos, se empieza a hacer una selección, y Mi Vacuna, que es una plataforma, ¿cierto?, es la que asigna dónde estás priorizado. Cuando yo entro a Mi Vacuna, en este caso el hospital entra a Mi Vacuna, voy a buscar los adultos mayores de 80 años y empiezo a buscar todo el que aparezca priorizado en primera etapa, va a ser llamado, agendado para acceder a la vacuna. El día que estás agendado, fecha, hora, lugar, por favor, lo importante es que primero, tengamos dispuestos nuestros números de celular y atentos. Segundo, que seamos cumplidos en esa agendación, porque esto tiene que ir avanzando rápidamente, ¿cierto? Cuando ya estamos en el puesto de vacunación, vamos a firmar un consentimiento informado donde nos explican todos los riesgos que tiene cualquier procedimiento y adicionalmente cuáles son los efectos secundarios esperados de esta vacuna. Ya teniendo claridad sobre toda esa información, yo firmo y acepto la vacunación, paso al sitio de vacunación y luego de esto paso 30 minutos a una sala de espera. ¿Esto con qué fin? Porque tenemos claro que los episodios graves, o sea, efectos secundarios graves, que en este caso puede ser una reacción alérgica a cualquier componente de la vacuna, se pueden presentar primeramente en ese espacio de tiempo. Durante esa media hora va a haber un enfermero que va a estar pendiente de las personas, tomando signos vitales, escuchando, por eso cualquier cosa que sientan, cualquiera por mínima que sea, que no sea normal en su cuerpo, que ustedes consideren que no sea normal en el cuerpo, informen para ser atendidos y hacer un seguimiento. Luego de los 30 minutos me entregan mi carnet y salgo feliz vacunado. Entonces, ¿qué esperamos sentir? Como para que no generemos angustia. Lo mismo que sentimos cuando nos vacunan por cualquier otra cosa. Puede presentar fiebre, puede presentar dolor de cabeza, puede presentar mareos, ¿cierto? Puede presentar dolor en el sitio de la punción, de pronto una leve inflamación, un enrojecimiento. Son efectos esperados. Igual, si los presentan, hasta el momento no se han presentado aquí, pero si se llegasen a presentar, van a ser reportados porque la idea es hacer un seguimiento exhaustivo de todo esto que sucede. Esperamos que no tengamos presencia de efectos graves, pero que también son esperados en la vacunación. ¿Y en Colombia hasta el momento, efectos graves, tiene algún reporte? No tengo reportes así oficiales, sí. No los tengo todavía, pero la idea es que se van a presentar, o sea, no tengamos miedo porque escuchemos que se presenta una reacción grave de la vacunación, es algo esperado. Muy normal, digámoslo así, sí, ¿no? Digamos que es algo esperado dentro de los porcentajes, ¿cierto? Como ha sucedido en cualquier vacunación. Entonces, el llamado es a que esto no nos pueda angustiar, el llamado es a que escuchemos información real, de medios que sean serios, por canales que sean confiables, para que no nos llenemos de una cantidad de cosas en la cabeza y lo que generan son vacíos. Bueno, jefe, hablamos ahora también de algo muy importante y es que la vacuna se crea en tiempo récord por estas farmacéuticas, por los diferentes laboratorios.
y hacemos por supuesto un llamado a todos nuestros televidentes a entender de que estas vacunas están ya comprobadas. De hecho, pues se hizo unas pruebas antes de, y hablamos ahora de si es segura o no la vacuna. ¿Por qué la hicieron en tan poco rápido? Tiempo? Tan rápido. Sí, yo digo que esa es la incógnita más grande que tiene todo el mundo, pero tenemos que tener claridad. Esto es una pandemia, ¿sí? ¿Qué es una pandemia? Que afectó esta enfermedad hasta el último rincón del planeta, o sea, del mundo. Llegó a todas las partes del mundo. Por tal motivo, es algo que teníamos que buscar soluciones rápidas, lo más rápido. ¿Cuál es la diferencia con relación a las otras vacunas y por qué una tan rápido y por qué las otras se demoran tanto? Porque las otras no tienen esa emergencia, ese grado de emergencia como sí lo tiene el COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el talento humano experto que hay en todo el mundo se volcó a la investigación para la creación de la vacuna de COVID, contra COVID-19. Y adicionalmente, todos los recursos que se podían asignar económicos, porque sacar una vacuna implica demasiado dinero. ¿Y qué pasa con las otras vacunas? Que se consiguen recursos con los que puedo avanzar 1 año, 2 años y paro. Mientras vuelve el laboratorio y consigue recursos, consigue su talento humano para la investigación, contrata, venga acá, otro añito, se me acabó el dinero. Y así sucesivamente, y eso es lo que hace que se vaya demorando en el tiempo. En este caso, todos los países, potencias, los que tenían mucha, poca, medianamente la posibilidad de aportar en dinero, lo hicieron. ¿Para qué? Para poder llegar a lo que hoy ya tenemos rápidamente, en un tiempo récord. Bueno, en ese tiempo récord y justamente ya la tenemos. Ahora es increíble que tengamos que hablar es para que ustedes entiendan de que es importante ponerse la vacuna contra el COVID-19. En Támesis hablábamos ahorita, jefe, de que ya se inició la vacunación y la gobernación ha mencionado de pronto cuándo empiezan a enviar más dosis, cómo va a ser el proceso en nuestro municipio. El hospital cuenta con todo el tema logístico, las convocatorias ya están listas justamente para hacerlo en Támesis. Claro que sí. Bueno, como tú dices, esto viene a raíz de unos lineamientos que se vienen trabajando desde diciembre, que se planificaba pues como el tema de la vacunación, y esto desencadena una serie de acciones a nivel nacional, departamental y municipal, ¿cierto? Entonces en cadena se viene realizando estas situaciones, y ya hoy, ¿qué tenemos? Empezamos con los planes municipales de vacunación que dan cumplimiento a todos unos lineamientos desde nivel nacional. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que voy a estar asesorando también varios municipios del suroeste con todo el tema de vacunación, incluido Támesis. Voy a asesorar a Támesis, voy a ser su acompañante pues en todo este proceso. Y que hemos visto que hoy yo pienso que tenemos que darle un aplauso muy grande al país, a las personas que lideran todo este tema, porque no era fácil decir hoy que en Támesis, que no es un municipio que está al lado de una ciudad, que no es un municipio pues que tenga una fácil accesibilidad, hoy ya estamos a 2 de marzo, 3 de marzo, tengamos vacuna. O sea, pienso, uno que conoce, digamos, todo lo que se necesita para esto, yo sí siento un enorme orgullo, una gran felicidad de saber que hoy Támesis cuenta con vacuna. Entonces, ya en ese orden arrancamos, ¿sí? Que era lo más importante. Sí. Realmente desde la Dirección Local de Salud veíamos muy difícil que finalizando marzo tuviéramos vacuna, y llegó en febrero. Eso es muy importante. Eso es muy importante decirlo para que la gente se sienta feliz, se sienta orgullosa de que tiene personas a la cabeza en su municipio que están ahí, al frente de todo esto, logrando para la comunidad todo lo que necesita para salvaguardar y corregir todo lo sucedido con esta pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, pues igual, ya ustedes ven por noticias y todo que ya las llegadas de biológicos cada vez se hacen más seguidas, llegan en más volumen. Entonces ya es, digamos, que directriz de ministerio, de cuadrar con secretarías y obviamente de Gobernación y Secretaría Seccional de Antioquia, empezar a distribuir. En la medida, esto es lo más importante, es entender que en la medida que las bases de datos estén siendo lo más acertadas a la población con la que cuenta el municipio, en esa misma intensidad vamos a tener vacunas en Támesis.
Bueno, Diana León Freire, ella es la enfermera jefe y pues hoy nos acompaña en especiales de Támesis TV. Sin duda, pues muy contentos de poder charlar, conversar con usted, aclarar esas dudas y todas esas inquietudes de los televidentes con respecto al COVID-19 y en esta vacuna que nos llena de esperanza, pero no bajar la guardia, jefe. No, para nada, eso es muy importante recalcarlo. El hecho de que llegue la vacuna no quiere decir que olvidemos todas las medidas de bioseguridad. De hecho, yo creo que varios escuchamos hace poco que se volvió a renovar los lineamientos de bioseguridad que se necesitaban, obviamente quitando unas que ya digamos que por evidencia clínica se consideran que no son tan efectivas como lo son la toma de temperatura al ingreso de cualquier establecimiento, como son los tapetes al ingreso de las viviendas, y demás. Exactamente, todas esas cosas ya salen de los protocolos, pero algo que sí es claro, para que la gente le quede muy claro, es que independientemente si me vacuno, no me vacuno o mientras me llega la vacunación, el distanciamiento social como lo estamos haciendo aquí y por eso estamos sin tapabocas, uno para que nos escuchen más, pero dos con la seguridad de que pues no va a haber una transmisión, seguir usando el tapabocas. El tapabocas sigue siendo indispensable. Seguir con el correcto lavado de manos, eso es fundamental, no para solo COVID, sino para muchas enfermedades. Y la higienización y lavado de manos y el distanciamiento social. Entonces, esas acciones siguen al 100% siendo las más efectivas para evitar un contagio. Televidentes, a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en especiales de Támesis TV y por supuesto a usted, Diana, enfermera jefe, gracias por estar con nosotros compartiendo esta valiosa información. No, muchísimas gracias a ustedes. Esto tiene mucha tela para cortar, hay mucha información que se puede generar aquí, pero lo importante era que pudiéramos aclarar muchas dudas. Gracias, mil gracias por abrir el espacio, por darnos la oportunidad de hacer este tipo de programas tan informativos y que son tan importantes para la comunidad. Y no, cuando necesiten o cuando deseen tener más información, con muchísimo gusto. Jefe, muchas gracias y a ustedes televidentes, gracias por estar con Támesis TV. Nos vemos en una próxima oportunidad.